Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Realmente es un gusto nuevamente poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Así que les invito a abrir sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 1, y vamos a dar lectura del versículo 1 al 20. Acompáñenme, por favor. Dice así la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estabais también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, que a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pues hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Padre amado, nos encomendamos a ti, Señor, para pedirte en primer lugar perdón por todos nuestros pecados, mis pecados y los pecados de mis hermanos. Gracias por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario a nuestro favor, porque de no ser así, Señor, nosotros estaríamos aguardando nuestro merecido castigo eterno en el infierno, nuestra condenación eterna. Gracias por Cristo, gracias por Jesús, gracias por la obra en la cruz y gracias porque diseñaste un plan en el seno mismo de la Trinidad. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo diseñaron un plan tan único, inigualable, Señor, para podernos reconciliar contigo mismo, producto de nuestro pecado, producto de ese pecado que entró por Adán y fue puesto en cada una de nuestras personas, de nuestra cuenta, en cada una de nuestras almas. Señor, fue imputado, Señor, ese pecado. Señor, y hallamos gracia, hallamos misericordia ante tus ojos y llevaste a cabo, Señor, la salvación. Una salvación tan grande, Señor, a la cual no debemos descuidar. Y nuevamente perdón por nuestros pecados, perdón por nuestra rebeldía, perdón por nuestro orgullo, Señor, perdón por nuestra soberbia, perdón porque muchas veces caminamos en este mundo
como si hemos logrado algo por nuestros propios medios, cuando en realidad todo lo que tenemos o todo lo que podemos disfrutar es tan solamente por tu gracia, por tu misericordia infinita. Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, ahora, Señora, a comprender aún un poquito más tu palabra, lo que nos dice el texto que vamos a profundizar de Romanos capítulo 1. Pedimos, Señor, que una vez más el Espíritu Santo, Señor, nos ayude, Señor, a entender con claridad, con la mayor claridad posible, tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que este tiempo de pandemia, Señor, pase y, Señor, y podamos estar congregándonos, podamos estar, Señor, todos juntos, alabando tu nombre, exaltándote a través de himnos, cánticos, Señor, alabanzas a tu nombre, Señor, y también, Señor, compartiendo tu palabra juntos. Señor, pedimos, Señor, por todos los hermanos, pedimos, Señor, para que su fe no falte, para que su ánimo no decaiga y para que se fortalezcan cada día, Señor, a través de tu palabra, a través de la oración, en una comunión íntima contigo, Señor. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hace unos domingos atrás estuvimos estudiando, profundizando el contenido de la revelación de Dios, según lo que nos relata el texto que hemos leído. Versículo 19 dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y en el contenido de la revelación veíamos que claramente el apóstol Pablo quiere que entendamos con claridad, que comprendamos con profundidad, que primero debemos comprender, antes de comprender la gracia de Dios, debemos comprender su ira. Por eso él comienza hablando de, cuando presenta el Evangelio, de la ira de Dios, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por eso el peso, la decisión firme del apóstol es para que vos y yo podamos comprender que antes de hablar de la gracia de Dios, antes de hablar del significado de la muerte de Cristo, antes de hablar del amor de Cristo, antes de hablar de la misericordia de Cristo, debemos hablar primero de por qué tuvo que morir Cristo. Producto de tu pecado, producto de mi pecado. Por eso era que era necesario esa muerte. Y el apóstol quiere que nosotros entendamos realmente en qué consiste el Evangelio y cómo debe ser presentado el Evangelio. Y él nos da un pantallazo general, pero a la vez muy profundo, de cómo debe ser presentado el Evangelio. Porque como hemos leído también en versículo 16, desde versículo 1 él comienza diciendo que está para anunciar el Evangelio de Dios. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Del comienzo, desde el versículo 1, tenemos que ver eso. Tenemos que entender cuál es el énfasis del apóstol. Hablar del Evangelio. Y después, cuando él menciona en versículo 16 que no se avergüenza de ese Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, no comienza hablando de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Y cuando habla de la muerte de Cristo, o sea, él está apuntando a que primero debemos entender por qué tuvo que morir Cristo. Producto de nuestros pecados. Por tus pecados, por todos tus pecados, por todos mis pecados, por todos los pecados de toda la raza humana. Porque más adelante va a decir en capítulo 3,
Versículo 9 dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya que hemos acusado a judíos y a gentiles y que todos están bajo pecado, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos estamos en la misma condición, todos somos viles pecadores, no hay nadie mejor que el otro, no hay nadie, solamente uno, Jesucristo. Por eso es que el apóstol quiere que entendamos, podríamos decir una vez por todas, que cómo debemos presentar el Evangelio, cómo debemos compartir el Evangelio, cómo debemos explicar el Evangelio. Debemos hablar por qué la ira de Dios, que Dios está airado, como estudiamos hace unos meses atrás. Dios está airado, está enojado contra nosotros todos los días, contra el impío todos los días, contra los pecadores todos los días. ¿Pero por qué? Porque estamos atentando contra su santidad, contra su infinita santidad. Entonces no podemos, según el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, no podemos comenzar a presentar el Evangelio hablando de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Primero debemos ver cuán rebeldes somos por naturaleza, cuán obstinados somos en pecar, cuán culpables somos delante de Dios. Y eso es más o menos lo que veíamos hace unos domingos atrás cuando hablamos del contenido de la revelación de Dios. Y ahora, y dicho esto, en Juan veíamos también en Juan 1.9, para poder hacer un poquito más de memoria de lo que estamos hablando. En Juan 1.9, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice que aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Y a qué se refiere Juan ahí? Se refiere al conocimiento de Dios que lleva a la salvación, no. Que lleva a la explicación del Evangelio, no. Porque acá en Romanos, unos capítulos más adelante, nos va a decir el mismo apóstol Pablo, en capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y como por eso no está hablando, justamente Juan no está hablando de conocimiento, de la explicación del Evangelio. Porque sabemos por lo que dice la misma Escritura, el mismo apóstol, en unos capítulos más adelante, que es por medio de la fe. Y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que lo que está hablando acá el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículo 9, está apuntando al conocimiento intelectual, al conocimiento innato de Dios, que todo ser humano tenemos desde nuestra concepción, de nuestro nacimiento. ¿Por qué? Dice Pablo, porque Dios se lo manifestó, porque Dios me lo manifestó por medio de su creación. Toda persona cuenta con un testimonio de Dios. Toda persona, todo ser humano cuenta con un testimonio de Dios. Por lo tanto, toda persona es responsable de responder a ese conocimiento que tiene acerca de Dios. Todo ser humano. Lo que ocurre es lo siguiente. Fíjense, volvamos al Evangelio de Juan. Por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 20. 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.
Y vamos a un poquito más adelante, a Juan 8. Ocho 45. Nos dice, leamos 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Jesucristo hablando, Jesús hablando ahí, diciendo, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Porque reprendo, porque yo soy la luz verdadera, dice Juan. Dicho de otra manera, es lo que Jesús está diciendo. Yo digo la verdad, yo soy la luz verdadera. Y no queréis creer lo que yo digo. No queréis creer mis palabras. ¿Por qué? Porque es la verdad. Porque amas tanto tu maldad, amas tanto tu pecado, que no querés acercarte a la luz. Para que tus obras no sean reprendidas. Y eso es más o menos, digamos, lo que encerraría lo que es el contenido de la revelación de Dios. Ahora en el don de la revelación de Dios, vamos a ver justamente versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. La revelación natural que Dios hace de sí mismo a través de la creación es claramente visible para todas las personas, absolutamente para todos. No importa dónde estén, no importa dónde haya nacido, no importa la cultura, no importa el idioma, no importa nada. Sos un ser humano, tenés un conocimiento claro de Dios a través de las cosas visibles, a través de la creación de Dios. Por eso dice, son cosas que pueden ser entendidas por medio de las cosas hechas. Es lo que dice la Escritura. Vayamos, por favor, por un momento al libro de los Salmos. Salmos 62. ¿Qué nos dice David ahí? ¿Qué nos declara David? Salmo 62, 11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. De Dios es el poder. Bueno, leamos el versículo 12 también. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. De Dios es el poder, dice David. En capítulo 79 de Salmos, un poquito más adelante, encontramos que 79:11. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo. Preserva a los sentenciados a muerte. Conforme a la grandeza de tu brazo. Dios es grande. Asafat también declara la grandeza de tu brazo. El poder es de Dios, dice David. Y vamos a Nahum 1:3, versículo tan conocido. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Grande en poder. De Dios es el poder. La grandeza de tu brazo. Dios es grande, Dios es grande, Dios es todopoderoso. En las manos de Dios estamos. Y cuando estábamos hablando de lo que es la ira justa de Dios, estamos reconociendo de que Dios tiene todo el poder para aplicar su castigo hacia todos nuestros pecados. Todos, completamente todos, y darnos lo que merecemos, no otra cosa, su ira justa. Y con todo su poder, por eso es que
debemos temer y por eso debemos comunicar qué significa la ira de Dios. ¿Qué significa esto lo que nos dice aquí en Romanos 1:18? Que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Debemos comunicar eso. Quizás por naturaleza no nos gusta decir eso, pero es lo que debemos hacer. Es la verdad que debemos comunicar, como decía Jesús, leíamos hace un momento en Juan. El mundo impío, incrédulo, no quiere escuchar eso. No desea escuchar. ¿Por qué? Porque ama el pecado. Porque está bajo el yugo de la esclavitud del pecado y no puede hacer otra cosa que pecar. Entonces ama el pecado, ama las obras de las tinieblas, no quiere acercarse a la luz, no quiere escuchar de Dios, no, y menos que le hablen acerca de su ira, menos todavía que hablen del castigo eterno de Dios, que hablemos del infierno. Yo creo que ya lo he mencionado antes, pero Jesús, Dios encarnado, registra en el Nuevo Testamento más veces hablando acerca del infierno que del cielo. ¿Por qué? Porque es una realidad. Porque para eso vino Él, para que nosotros podamos ser salvados, para que nosotros no vamos a ese lugar que realmente todos merecemos, porque es un lugar de eterno castigo y merecemos ser castigados por todos nuestros pecados. Somos culpables. Leíamos recién en Agún 1:3. Dios no va a tomar, a Dios no se lo puede burlar, a Dios no se le puede hacer trampas. Dios no tendrá por inocente al culpable. Sos culpable, yo soy culpable. Vos merecés castigo, yo merezco castigo. Eso es lo que merecemos por naturaleza. No hay otra. Es lo que la Biblia declara claramente. Si no fuera así, Jesús no hubiese venido a este mundo a morir en tu lugar, en mi lugar, como sustituto nuestro. No hubiese venido. Y Dios, infinitamente, como dice la Escritura, como acabamos de leer, su eterno poder, que es manifiesto, que su grandeza es extraordinaria en la naturaleza, en la concepción de un ser humano, de un bebé, en el vientre de una madre, es algo extraordinario. Eso lo puede ver cualquier persona, cualquier ser humano, sin que nadie le haya explicado el Evangelio. Y nosotros estamos hoy para explicar el Evangelio, a la manera que Dios quiere que expliquemos el Evangelio. Y Dios es infinitamente grande, y es infinitamente poderoso, y nos ama eternamente. Si no hubiese mandado a su Hijo Jesucristo a morir. Y por eso es que paga un precio tan alto, porque no había otra forma de podernos salvar, si no fuera por alguien que hubiese cumplido la justicia perfectamente de Dios, haya cumplido la ley perfectamente de Dios. Por eso, como dice la Escritura, solamente en Jesús podemos ser reconciliados con Dios, solamente a través de Él, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, solamente por Él. Es impresionante ver la grandeza de Dios, el poder de Dios. Y Dios va a hacer justicia por tu pecado, por mi pecado. Y solamente Jesús nos puede salvar, solamente Él. La humanidad entera que ha decidido rechazar a Dios, que es considerada humanidad impía, no creyente, es juzgada y castigada, porque a pesar de que han recibido la revelación de Dios, deciden voluntariamente rechazar a Dios, rechazar a Jesucristo, rechazar a su único Hijo Jesús. Aquí en Juan también capítulo 3, lo dice de una forma muy clara. En Juan 3, podemos leer el 16, 17 y 18 y 19 también. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres han decidido voluntariamente rechazar, no creer en el unigénito Hijo de Dios. Y dice la Escritura, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Ya ha sido. Y hablando de cuál es la condenación, dice, la condenación es esta, que la luz vino al mundo. La luz verdadera vino al mundo. Jesús vino al mundo. Dios se encarnó, Dios se humanizó. Pero ¿qué hicimos nosotros como humanidad? Amamos más las tinieblas que la luz, porque nuestras obras son malas. Y entonces por eso aborrecemos la luz. No queremos estar cerca de la luz. No amamos a Dios por naturaleza. Nos resistimos, todo lo contrario. Rechazamos. Decidimos rechazar a nuestro Señor Jesucristo. Decidimos rechazar todo lo que de Él proviene. Jesús dijo que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Voluntariamente hemos decidido dar la espalda a Dios. Voluntariamente hemos decidido, como dice el Salmo, decir fuera Dios. No quiero saber nada con Dios. Yo amo mi pecado, amo supuestamente mi vida. Me creo, dueño de mi vida, cuando en realidad Dios me la dio. ¿Yo qué hice para tener esta vida física? Para tener vida espiritual menos. Pero cuando todavía no he tenido vida espiritual, cuando no he nacido de nuevo espiritualmente, me creo dueño de mi vida y no es mi vida. Es la vida que el Señor me dio, es la vida que el Señor me prestó. Yo simplemente soy un administrador que voy a tener que dar cuentas. Pero por naturaleza rechazo a Dios, a Jesucristo. Pero Él realmente, Él nos ama por eso como leemos Juan 3:16. Él nos ama de tal forma, de tal manera, que entregó a su único Hijo, Jesucristo, para que vos y yo pudiéramos ser salvos, para que las personas puedan ser salvas. Porque no hay otra manera, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, solamente Jesucristo. Eso nos dice Hechos 4:12. No hay otra manera. Y por eso es que Dios nos amó tanto, tanto, tanto. Pero no, cuando presentamos el Evangelio, el apóstol Pablo nos dice que no debemos entrar a hablar del maravilloso plan de Dios para tu vida. Sino tenemos que hablar de que, debido a que nos ama tanto, pagó un precio muy alto. ¿Por qué? Porque realmente merecemos castigo eterno por nuestro pecado. Esa es la realidad de todo ser humano. Merecemos castigo. No merecemos la misericordia de Dios, no merecemos la gracia de Dios, no merecemos el perdón de Dios, no merecemos nada, solo castigo. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Porque el pecado que mora en ti, el pecado que mora en mí, es un pecado que fue puesto en nuestra cuenta por pertenecer a la raza de Adán. Y no solamente por el pecado que fue en nuestra cuenta, y por ende, por naturaleza, pecamos y amamos el pecado. Es lo que acabamos de leer. Amamos nuestras malas obras. Amamos. No, nos atraen. Disfrutamos. Y eso merece un castigo porque eso atenta la infinita santidad de Dios. Atenta la infinita santidad de Dios. Y eso debemos entender, por eso debemos presentar el Evangelio como lo hace el apóstol Pablo, hablando de la realidad que somos, que por nuestro pecado merecemos el castigo de Dios, para después así poder hablar de las buenas nuevas de salvación a las personas. Así debemos presentar el Evangelio. Y así vamos a continuar el domingo que viene, ya con el versículo 21, pudiendo entender un poquito más de cómo debemos continuar con la presentación de la palabra de Dios, del Evangelio de Dios. Oremos. Amado Señor, una vez más te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender nuestras miserias,
nuestras maldades, nuestras iniquidades, para que podamos, Señor, disfrutar y valorar tu gracia, tu misericordia, tu amor infinito. La obra redentora de Jesús en la cruz no tiene comparación alguna. Señor, gracias porque no merecíamos nada y tú nos diste todo. Gracias por el perdón. Muchas gracias, Señor. Límpianos de pecado con esa sangre bendita de Jesús. Límpianos. Ayúdanos, Señor, a ser cada vez más santos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Que podamos ser una iglesia cada vez más santa. Que podamos nutrirnos de tu palabra cada día más. Que podamos acercarnos a esa luz verdadera cada día más a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para aborrecer nuestras malas obras. Señor, ayúdanos, perdónanos y ayúdanos. Te necesitamos, Señor. Bendice a cada hermano, a cada persona que escuche tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.